Continuamos con la clase de vectores. En este caso, resolución de un triángulo rectángulo. Tenemos estos triángulos y está formado por estas características, que es una hipotenusa y dos catetos. La hipotenusa es el lado más grande y el ángulo de 90 grados, que es un ángulo recto. En este caso tenemos aquí el ángulo recto, el lado del cateto adyacente, el lado BC, que es el lado del cateto opuesto, y la hipotenusa, que es el lado más grande con respecto a este ángulo. Razones trigonométricas y Pitágoras son dos teorías que nos van a servir para resolver estos triángulos. Entonces, razones trigonométricas yo tengo el seno, coseno y tangente, y en Pitágoras yo tengo estas ecuaciones. Entonces, en las razones vamos a ver el seno, el coseno y la tangente. Siendo el seno igual, como tengo ese ángulo A, es el cateto opuesto sobre, este es el cateto opuesto que está frente al ángulo, es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, que la hipotenusa recuerden que es la inclinada con el lado más grande. El coseno es el adyacente que se forma con el ángulo, el adyacente sobre la hipotenusa, y la tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Mientras tanto, Pitágoras establece esta ecuación. Es un teorema donde dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos al cuadrado. Y despejando, obviamente, voy a tener estas diferentes ecuaciones para hallar la hipotenusa, esta raíz con esta suma de los catetos, y si tengo que hallar un cateto, sea A o sea B, cualquiera de los catetos es de esta ecuación. Bien, entonces, continuamos con un triángulo rectángulo en coordenadas. Sabemos que de forma vectorial yo tengo este vector con la coordenada rectangular 3, 4 y A es la hipotenusa. Si yo formo AX, que eso es el lado de la coordenada en X, AY, el lado de la coordenada en Y, y cada uno tiene su propio valor, ¿no es cierto? Entonces, viendo como ejercicio, el triángulo rectángulo me queda de la siguiente forma: AX, AY y el ángulo alfa. Partiendo de eso, yo tengo que AX es igual a 3, AY es igual a 4. Y A lógicamente va a ser la hipotenusa, con referente a ese ángulo. Entonces aquí ya tengo los catetos. Y A es la hipotenusa, que es el lado más grande. Entonces, para calcular eso vamos a escribir primero en función de sus vectores base, es 3i más 4j en centímetros, y la hipotenusa aplicamos Pitágoras. Para aplicar Pitágoras recordamos que es la sumatoria de los catetos al cuadrado, y me quedaría, cambiando los términos, me quedaría raíz de 25 y la hipotenusa es el lado más grande, me sale 5 centímetros. Entonces está bien. Y para hallar ese ángulo, pues aplicamos con razones trigonométricas que la tangente de alfa recordamos que es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Como ya tengo los valores de esos catetos, simplemente voy a reemplazar. El cateto opuesto es AY sobre AX, me quedaría 4 sobre 3, y eso dividido me va a quedar 1.33, y me queda tangente de alfa igual a 1.33. Entonces, esta tangente le paso al otro lado con tan a la menos 1, que es la inversa, para encontrar ese ángulo. Me va a quedar tangente a la menos 1, poniendo esto en la calculadora, el ángulo es igual a 53,13 grados.